¿Tu carta astral? Sí, también ya hablamos de quiénes somos los enfermitos de aquí, que ya sacamos nuestra carta astral completa, detallada, con 16 casas y 42 chivos. ¿En serio? Dice 16, ¿son 16 cosas? No sé, yo Mm, nada más me acuerdo que era, ¿qué? Ascendente, descendente, luna y... ¿Qué otra? El Venus, el Urano, el Eso. Júpiter. Nada, ni idea. Ahí sí. Bye con eso. Ok. Vimos la planificación de programas, vimos tiempo, lugar y personas, si mal no recuerdo. Órale, ya me emparejé entonces con los dos grupos. Súper bien. Y siempre usualmente creo que en este mes, por estas fechas, siempre llego a causalidad. Ah, qué curioso. Ok, entonces, eh, estar en la sintonía con ustedes. Aquí, en la parte del análisis de epidemiológico, siempre analizamos estos tres puntos principales, el tiempo, lugar y persona. Con esta información nosotros podemos desarrollar diferentes hipótesis con respecto a qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, ahorita podríamos generar muchísimas hipótesis de qué es lo que está pasando en lugares donde hay situaciones de salud, por ejemplo, Veracruz, ahorita con el tema de las inundaciones, incluso podríamos nosotros prever qué tipo de enfermedades van a ser las más comunes en estos sitios. Sí, ¿por qué prever? Porque finalmente nosotros partimos de análisis previos que generan hipótesis, sobre todo de experiencias pasadas. Respecto al tiempo, cuando hablamos del tiempo, no hablamos en un aspecto muy estricto. ¿A qué me refiero con esto? No decimos, cuando hablamos de tiempo en la cuestión epidemiológica, no es nada más en una cuestión de en este día o a estas horas, no, sino también ubicamos en estas cuestiones de temporadas, la parte de temporalidad, la parte de qué es lo que esperamos en estas épocas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos por entrar a la temporada de sembrinas, con un cambio de estación, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, pues que se agudicen las enfermedades respiratorias. Eso quiere decir que ya hay un plan al respecto porque pues, en esta temporada hay mayor cantidad de enfermedades respiratorias. Tan es así que ustedes ya salieron vacunados, ¿no? Entonces, ahora también el tiempo, ¿cuánto va a durar? ¿Sí? Una vez que se declaran las enfermedades, ¿cuánto tiempo va a ser el que vaya a durar esta enfermedad? Más o menos, o ¿cuánto tiempo duran cierto tipo de enfermedades? Entonces, la parte de tiempo finalmente puede ser incluso relativo. Podemos hablar de las frecuencias, cada cuánto esperamos que se presente, por ejemplo, ahorita el recuento de tiempo de respecto a multiresistencia. Es que antes decían, se espera que para 2050 nos maten las infecciones multiresistentes. Bueno, pues ahora ya existe un ajuste, el tiempo se ha reducido. Como para 2035 me parece, ya se espera que lo que se esperaba para 2050 sea en 2035. Sí, entonces esto también tiene esta parte de la unidad de tiempo. Aquí hay una diferencia muy clara que nosotros debemos de considerar en respecto a casos esperados y para poder declarar cuestiones como epidemias, ¿no? Por ejemplo, siempre vamos a encontrar que hay una serie de casos esperados y estos casos esperados conforman los casos para los cuales ya estamos preparados y cómo vamos a responder. Pasando este umbral, teniendo casos esperados más uno, ya entramos en esta parte de finalmente de una cuestión de brote o una cuestión epidémica, ¿no? Antes de la pandemia, pues sigue epidemia. Entonces,
eso es lo que nosotros vamos a ir analizando punto por punto, ¿no? Con el paso del tiempo. Respecto al lugar, por ejemplo, el lugar es muy importante. No recuerdo si les comentaba que había visto recientemente como una especie de nota, reportaje, este, que hablaban principalmente, de la parte de las oportunidades respecto a los contextos sociales del desarrollo de las personas. Por ejemplo, esta imagen que ven, que tiene este letrero que dice la desigualdad de la Ciudad de México desde las alturas, esta es una imagen de la Ciudad de México, ¿sí? No me acuerdo si dice, no. ¿De dónde creen ustedes que sea esta imagen? ¿De qué zona? Entre lo que es como Santa Fe, bueno, ¿Qué no, le hace pensar que es esa parte de Santa Fe? porque hay cerros. Bueno, aquí está, se ve como la parte de los edificios que se parecen un poco a Santa Fe y hay una división, más que nada. O también puede ser de Lomas de Chapultepec, Ujú. entre Lomas de, Ok, lo que divide el Lomas de Chapultepec y en la otra parte donde es Naucalpan de Juárez. ok, sí, también se nota una diferencia ahí. ¿Qué podemos determinar con esta fotografía respecto a las diferencias que pueden ser como muy más tangibles? Pues el estilo arquitectónico va cambiando. Usualmente cuando una sociedad está en cierto nivel socioeconómico que se mantiene generalizado, que toda la población tenga los recursos, se puede decir, usualmente Ujú, la arquitectura se va volviendo muy similar. Es por eso que no tenemos pueblitos mágicos en donde la arquitectura es totalmente colonial, pueblitos no tan mágicos donde, como mi pueblito, no tenemos chile, mole y pozole. Como hay estas diferencias socioeconómicas, entonces culturalmente y socialmente no se, no te pones a criticar la forma de construcción de la otra persona, ya que desde tu punto de vista está haciendo lo que puede con sus recursos. En dado caso que tuvieran, como al principio, recursos similares, entonces esa persona empieza a ser criticada porque está saliendo de lo convencional. Es por eso que las personas que viven en fraccionamientos, en casitas así hechas a fotocopia, de la roca, sienten de cierta manera, pues, con una posición socioeconómica similar. Entonces, ahí está ese detalle, cuando en realidad la brecha salarial es apenas de unos 2,000 a 3,000 pesos. Es algo muy, que se volvió muy famoso hace unos años que la sociedad, eh, baja acomodada consideraba que la sociedad baja, menos acomodada, ganaba unos 30,000 pesos y la sociedad baja pensaba que la mejor acomodada ganaba eso. la brecha socioeconómica. Eh, Ok, bastante bien el análisis. Ahora, si se dan cuenta prácticamente, lo que divide estos dos contextos sociales es simplemente una avenida. Sí, esta avenida aquí del centro, vemos que del lado izquierdo todas las casas se parecen entre ellas y del lado derecho pues vemos esa diversidad. Ahora, en esta parte de los lugares, muchas veces nosotros nos vamos a ir dando cuenta que padecimientos, enfermedades, cuestiones de salud también se involucran de forma completamente distinta, ¿no? Por ejemplo, la problemática que existe con la evolución
bueno, ya no sé ni siquiera si llamarle evolución. Eh, por ejemplo, con los lugares, el más, y aquí me voy a referir más a Ciudad de México porque es donde pues más se llega a ver el impacto en ocasiones. Por ejemplo, estos complejos de lugares, de plazas comerciales, por ejemplo, generan un impacto muy grande. El ejemplo más clásico que tenemos aquí, pues es en este sentido, es Mítica, ¿no? Siendo un lugar que ¿alguno de ustedes no ha ido a Mítica? Ok, asumo que todos han ido a Mítica al menos una vez. Yo no, Doc, yo nunca he ido. ¿No ha ido? Ok. ¿Y eso? Curiosidad, la verdad, nada más. No sé, como que, pues no sé, no se ha dado la oportunidad, creo. Ok. Curioso. Como le digo, nada más era curiosidad. Ok. Bueno, la cuestión con Mítica, la problemática de su construcción finalmente se basa mucho en el hecho de que el sitio donde fue construido era un sitio de acceso a otra zona eh, poblada de la zona de Coyoacán. No recuerdo el nombre de la zona en particular, pero también mencionaban que finalmente no era nada más el hecho de la construcción lo que iba a afectar a esta zona, sino que los recursos, el acceso a los recursos como el recurso hídrico también se iba a ver comprometido, porque por ejemplo, tenemos un centro comercial que dentro de sus partes superiores también alberga zonas habitacionales. ¿Qué implica este tipo de construcciones? El consumo de los recursos, específicamente de los recursos hídricos, porque no nada más va a consumir también los recursos hídricos, sino también todos los recursos públicos, todos los servicios que finalmente se requieren para tener una vida sustentable y aparte pues bastante cómoda, ¿no? Ahora, también muchas de las construcciones nos vamos a dar cuenta que muchos de los edificios, por ejemplo los centros comerciales, ¿no? Están pensados para ciertos grupos poblacionales. De hecho, incluso podemos ser muy conscientes de esto en los centros comerciales, específicamente a qué me refiero, a lugares como supermercados, ¿no? Pues, estos supermercados como Chedraui, Walmart, Bodega Aurrera, etcétera, están pensados para distintos tipos de estratos sociales. Por ejemplo, Chedraui incluso tiene una división, ¿no? Que se llama, creo, Chedraui Select. Entonces, también, ¿qué es lo que sucede con estos supermercados? Cada supermercado, si nosotros vamos a los supermercados que están, por ejemplo, en Santa Fe, en San Ángel, y de repente nos vamos a los supers que están en Iztapalapa, vamos a encontrar que la cantidad de artículos y la diversidad de artículos es completamente distinta. ¿Por qué? Porque estos artículos están pensados en los grupos poblacionales a los cuales van a tener acceso a ellos. Sí, que podríamos decir, bueno, ¿y esto qué implicaciones tiene en el área de la salud? Tiene todas las implicaciones porque todos los centros hospitalarios, por ejemplo, deben de estar también construidos al tipo de población que va a tener acceso a ellos. No es el mismo tipo de pacientes que ustedes van a ver que los que van a atender en centros hospitalarios que están en la Condesa que los que están en Iztacalco y demás, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en las zonas estas como del pueblo mágico de Tepito, ¿no? No es para nada similar. Vamos, ustedes, por ejemplo, ya conforme vayan avanzando en su desarrollo profesional, se van a ir dando cuenta de esto, porque finalmente también, este,
el tipo de población que ustedes van a ver ahorita en este centro hospitalario donde están, en la unidad donde están, va a ser completamente distinto también a los otros hospitales donde ustedes vayan a ir rotando, que finalmente les ayuda porque es parte de la experiencia de ustedes para ver el tipo de población a los cuales van a poder ir atendiendo. Sí, entonces finalmente también la parte del lugar tiene que ver con los estados de salud, claro que sí. Por ejemplo, hay zonas en épocas de calor, por ejemplo, se esperan que en ciertas zonas de la Ciudad de México haya más casos, por ejemplo, de deshidratación, de golpes de calor. Dentro de estas zonas incluso está Paseo de la Reforma. Sí, en épocas de calor se espera que la población que está como más estática en Paso de la Reforma, se espera que presenten algunos casos de golpes de calor. Y podemos decir, bueno, pero ¿por qué esa zona en particular? Bueno, resulta que Reforma tiene una de las islas de calor más importantes en la Ciudad de México. Hay tres delegaciones que tienen, tres sitios que tienen islas de calor en la ciudad, por ejemplo, ahorita creo que podrían ser cuatro, porque no recuerdo si Mítica también entró. Sí, ¿a qué me refiero con estas islas de calor? O más bien, ¿a qué creen que me refiero con estas islas de calor? Son zonas donde se conserva más el calor o bajita la mano o vulgarmente como le dicen los bochornos. Va por ahí, pero no es tanto como se sientan los bochornos, pero sí, va más o menos por ahí. ¿Alguien más? Analicemos el lugar. Si les comento de Reforma, que Reforma tiene una isla de calor, ¿cómo a qué se referirá esto? ¿Nadie? No, doctor, no, la verdad no se me ocurre, aparte de lo que comentó mi compañero de que se junta el calor, la verdad. Ok, resulta, cuando estaba estudiando yo la maestría, tenía una compañera colombiana y ella quería estudiar cómo nos enferman las ciudades. Ella venía de una región pobre de Colombia, una región muy necesitada, y ella quería enfocarse en el estudio, en este tipo de análisis, en este tipo de estudios. Sí, entonces, ¿qué es lo que hizo ella? Empezó a analizar, al final tuvo que hacer algunas modificaciones porque su estudio era muy ambicioso, era muy buen plan porque finalmente ella también fue invitada a un observatorio donde tenían toda la información de la evolución de las ciudades. Eh, Resulta que la Ciudad de México tenía tres zonas de islas de calor. ¿A qué se refiere? Son zonas, no son de una delegación, no es una colonia, sino que son sitios en específico donde fuera de esta zona las temperaturas, si bien hay temperaturas altas cercanas a los 37, 38 grados, en estas islas de calor se han detectado temperaturas hasta de 45, 50 grados centígrados, ¿sí? Entonces son zonas específicas. Ahora, les mencionaba, Paseo de la Reforma tiene distintas islas de calor. ¿Por qué? Porque son los edificios los que refractan la luz con los ventanales y los concentran en sitios específicos. Sí, entonces estos sitios donde se ve refractada la luz por espacios mayores a una hora, son catalogados como islas de calor. Les decía que los más afectados son las personas que tienen actividades estáticas en el sentido de que, por ejemplo, los vendedores ambulantes, ¿sí? Como nada más están, bueno, siempre y cuando tengan algún sitio en específico, cuando ellos se colocan en estos sitios, zonas de calor, pues realmente no se están desplazando hacia otros lugares o no hacen estos procesos de desplazamiento tan frecuentes, sino que en ocasiones se permanecen en esos sitios durante
ciertas horas. ¿Por qué? Porque puede ser el paso de una gran cantidad de personas, entonces, pues a ellos les conviene, ¿no? Entonces, imagínense aquí, hay zonas de Reforma en particular, hace como 2 años, me parece, tres, una zona de Reforma presentaba una temperatura de 45, una zona en particular presentaba una zona de 45 grados centígrados. Sí. Entonces, pues bueno, imagínense quiénes van a ser los más afectados. Pues las personas que se encuentran en los extremos de la edad. Entre niños y ancianos, pues sí llegan a ser sí, realmente al final llegan a ser los más afectados. Sí. Ahora, por ejemplo, también regresando a esta distinción de de las ciudades y cómo se van segregando ciertos grupos poblacionales, esta segregación puede llegar a ser incluso muy sutil y en otras ocasiones es para nada sutil, ¿sí? Por ejemplo, los centros comerciales cuyo acceso para acceder bien a estos lugares, eso es únicamente a través de un paso vehicular. De hecho, ahí nos podemos dar cuenta para qué tipo de grupo poblacional está enfocado ese lugar. Sí, porque si son lugares donde el acceso únicamente es a través de un vehículo, quiere decir que están esperando cierto grupo poblacional que tiene la capacidad económica de tener un vehículo o más de un vehículo para poder acceder a él. Sí, las personas que se manejan, pues ahora sí que a patín, a pie, pues obviamente van a tener un acceso más limitado, más restringido. Y eso lo vamos a poder ir viendo. Sí. Por ejemplo, también la parte de estos centros comerciales, incluso, no sé si alguno de ustedes lo ha vivido, en las tiendas departamentales también podemos ver que están dirigidas para cierto tipo de público y esto va a depender de las condiciones económicas de cada uno. Incluso el mismo personal, ¿no? Llega a hacer este tipo de distinciones. Podríamos decir, pero bueno, pues esto cómo impacta la salud. Es también la parte de autopercepción, ¿no? La parte de la percepción de a qué tipo de recursos voy a poder tener acceso, a qué tipo de atención médica voy a poder tener acceso. Por ejemplo, también situaciones respecto a los lugares, qué tanta capacidad para atender a las poblaciones tienen ahora que ocurrió el accidente con esta pipa de gas, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Que muchos aplaudimos en algún momento, ¿no? Los centros hospitalarios o las unidades que empezaron a recibir a los pacientes quemados, ¿no? Pues qué bueno, súper bien. Pero el recibir a los pacientes en estas unidades pequeñas o en estas unidades también tuvo un impacto en los pacientes que ya estaban. ¿Supieron algo de esto? ¿Se No, enteraron? no, la verdad no. ¿Nada? ¿Nadie, nada? Bueno, que había como tal un desabasto, bueno, en el aspecto de que ya no había camillas o ya no había una atención, más que nada. Entonces le dieron prioridad a las personas que pues, tuvieron el accidente o Mm, luego ya los derivaban a otras unidades. ujú. Aquí, ¿qué es lo que sucedió específicamente en este tipo de casos? Se les negó la atención médica a los pacientes que ya se encontraban dentro del hospital. Sí, pacientes que estaban en cuadros graves por otro tipo de enfermedades, se les negó el acceso y estos pacientes se les obligó a trasladarse a otros centros hospitalarios, los cuales también les negaron el acceso porque no pertenecían a la unidad a la cual iban a solicitar la atención. Sí, entonces podríamos decir, no, pero es que los otros tenían prioridad, pero es que efectivamente, sí, definitivamente, los pacientes que venían del accidente, claro que tenían prioridad de acuerdo a las condiciones, sí, pero eso no quiere decir que también van a desahuciar a los otros pacientes que llegaban por otro tipo de condiciones, sino que ahí lo que sucedió fue esta falta de coordinación de decir a las otras unidades, ok, ¿sabes qué? No te voy a mandar a los pacientes quemados porque ellos necesitan otro tipo de atención más especializada, pero necesito que empieces a aceptar a los pacientes que yo no voy a poder tener, que tienen cuestiones de urgencias
por atender a estos grupos, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucedió? Esta falta de coordinación derivó en que los pacientes que ya estaban, porque también esa es otra, pacientes que ya estaban, tenían camillas asignadas, que ya tenían sitios, que también esperaron por horas, pues fueron despojados del servicio para darle prioridad a otros. No está mal, pero esto se debe de hacer coordinado, ¿sí? No es por decir, ah, es que los quemados van a tener mayor prioridad. Sí, ¿por qué? Por las condiciones en las que llegan. Sin embargo, también es establecer un protocolo que diga, ok, en situaciones de urgencia, en situaciones de emergencia, se van a juntar 4 hospitales. De los 4 hospitales, uno va a recibir o va a poder concentrar a los pacientes que tengan urgencias de otro tipo para que los otros 3 puedan atender a las personas que llegan con las otras condiciones, ¿no? Entonces, esa parte de coordinación hizo muchísima falta. Hubo muchos casos de complicaciones, casos que no debieron de llegar a complicaciones tan graves, ¿no? Si hubiera habido una coordinación, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En esta parte del desarrollo del plan, establecer protocolos, que muchas veces los protocolos se establecen hasta que suceden las situaciones que provocan su implementación, ¿no? Por ejemplo, ahora con la parte precisamente, específicamente con estas cuestiones de la parte del gas, pues sí, ahora todas las empresas deben de tener extremadamente bien sus tanques, sus cisternas, sus pipas. Las pipas deben de contar con todos estos elementos de seguridad, deben de contar con estos protocolos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aprendemos a partir de una lección. Y se supone que este tipo de protocolos se deben de implementar. Por ejemplo, ahorita retomando la parte del su pliego petitorio de que cada mes se haga un simulacro, no es viable. Entonces, aquí debemos, para establecer un plan, debemos de ser muy conscientes de esto. Por ejemplo, este... Respecto a la situación, ¿no? Que es delicada y que supongo que mencionan que es por lo del chico que provocó la, dicen por ahí. Lo siento, una disculpa por mi humor ha sido de repente, pero es que lo tengo que sacar de mi sistema. Esta parte de apropiación cultural de Estados Unidos, este, que finalmente, se deben de establecer protocolos, sí, pero muchas veces también sucede que los simulacros tienen un fin, que es prepararnos para estas situaciones de emergencia. Cuando se hacen tan seguidos, se pierde ese sentido. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa en ocasiones incluso con los mismos simulacros de los sismos, ¿no? Que muchas veces, ay, pues es un simulacro, no, pues sí. Y hacemos, ¿cómo decirlo? Hacemos las cosas muchísimo más lentas, ¿no? Pero cuando de verdad está sucediendo la emergencia, de nuevo la parte de sismo, pues qué es lo que hacen, ¿no? Incluso la persona más calmada que en el simulacro salió súper así caminando, sin problema, en una situación real es la primera en salir, ¿no? Entonces también esta parte de ser conscientes de estos tipos de situaciones, cómo hay que actuar. Por ejemplo, no hay un protocolo de entrenamiento que nos mencione de cómo hay que actuar ante una situación, por ejemplo, de psicosis, de estrés o de una crisis de ansiedad en este tipo de, eh, ¿cómo se dice? En este tipo de emergencias, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se alteran muy fuerte con los sismos. Hay personas que incluso pues bueno, las psicopatologías que puedan tener, pues hacen que no reaccionen como deben de reaccionar o como deberían. Se esperaría más bien que reaccionaran con calma, con tranquilidad, pues no, incluso son los más alterados. Entonces, también toda esta parte de esas situaciones también tienen que ver con los sitios, porque finalmente también cómo vamos a actuar, ¿sí? Respecto a los lugares también el tipo de enfermedades que van a ser endémicas de cada sitio. Por ejemplo, si ustedes más adelante que les toque, no sé, viajar a otros estados,
pues obviamente van a tener que investigar y conocer cuáles son las enfermedades endémicas de esos estados, de esas ciudades o de esos lugares, porque en ocasiones ustedes pueden llegar con toda la experiencia del mundo, pero de su zona, del sitio. Es como decía mi maestro de microbiología, ¿no? Flores del asfalto que llegan al campo y pues resulta que en el campo es lo más común, accidentes por caídas del caballo, ¿no? Golpes por, no sé, el ganado, piquetes de insectos, alacranes, mordidas de víbora, ¿no? Y entonces, pues ustedes así como, pues es que en el ranchito de donde yo vengo, pues ni caballos, ni vacas, ni bueyes, ni víboras, ¿no? Más que las de dos patas. Entonces, y llegan con conocimiento cero, ¿no? Y llegan a aprender todo el protocolo. Entonces también esta parte del lugar obedece también la parte de desarrollo personal de cada uno en la parte de la profesión. Entonces también es importante que ustedes analicen y sean cuidadosos de si eligen algún sitio en particular, pues van a tener que aprender a conocer cuáles son las enfermedades endémicas de esos sitios para que ustedes puedan tener ese entrenamiento y estudien respecto a, bueno, son zonas endémicas, por ejemplo, son zonas endémicas de dengue. Ok, ¿cuáles son los signos, los síntomas más comunes? ¿Cómo podemos diferenciar dengue de Zika, de chikungunya, que son enfermedades que son extremadamente parecidas? ¿No? Entonces también entran en juego todos estos elementos. Eh, en ocasiones, pues bueno, la parte del nivel del mar, sobre el nivel del mar también tiene un impacto. La tensión arterial se ve afectada. Entonces, ok, ¿qué es lo que sí se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Por ejemplo, ahorita, últimamente ha habido un fenómeno muy grande respecto a la queja de las personas autóctonas de ciertas ciudades, de ciertos lugares, respecto a los turistas, ¿no? Porque los turistas llegan y quieren hacer lo que ellos quieran. Y no, estas ciudades, estos lugares tienen ciertas costumbres. Por ejemplo, también algo que ustedes se pueden llegar a enfrentar es que en algunas zonas rurales, en algunas zonas, en algunos poblados, las tres autoridades más importantes del pueblo son el sacerdote, el iba a decir, ajá, es como que le llaman el sheriff, el de seguridad y el maestro. Sí, el médico lo relegan. Pero en otros lugares, la figura más importante es el médico, el sacerdote y el maestro. Así. ¿No? Entonces, estos elementos también ustedes van a llegar a tener cierto, literalmente, les va a tocar tener cierto nivel, ser una autoridad y comportarse a la altura del papel que les exige, tener el conocimiento. Si bien no, muchas veces decimos, pues es que no nos toca saber de todo. No, saber de todo no, pero sí conocer de todo un poco. Entonces también aquí es donde ustedes tienen que ser muy conscientes de, ok, me va a llegar esta oportunidad, yo quiero elegir tal sitio. Hay que analizar cuáles son las enfermedades más comunes en esos lugares. Entonces, el impacto de la parte del estudio del lugar tiene estos elementos que nosotros debemos de considerar. Por ejemplo, aquí, de nuevo retomando la parte de la imagen, esta parte de desigualdad, ¿qué es lo que sucede? Pues resulta que en estas dos zonas, los servicios médicos dentro de una zona van a requerir mayor atención de un tipo y los de la otra de un tipo completamente diferente. O llega a suceder que las personas que se perciben con un nivel socioeconómico mayor se perciben, pero no lo tienen, eh, pues prefieren atenderse en cuestiones privadas, ¿no? Y las personas que no tenemos, no tenemos de otra y los recursos son limitados, pues optamos por los servicios públicos, ¿no? Porque finalmente es parte de. Sí, ahora vean aquí esta diferencia en las construcciones, también tiene mucho que ver. Por ejemplo, no es lo mismo las construcciones, porque finalmente, como lo dijo su compañero, también tiene que ver con la percepción eh, social, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, el acceso también a los servicios, a los servicios más básicos
también va a ser completamente distinto. Podemos decir, es que los de un lado pues ya están acostumbrados a la escasez de agua, ya están acostumbrados a la escasez de ciertos servicios con respecto a los del otro. Bueno, vayamos a un ejemplo internacional. ¿Qué es lo que sucedió en España con una hora de apagón? Sí, supieron de eso, ¿no? O sea, había super memes por todos lados. El caos fue el fin del mundo de España. Sí, o sea, qué es lo que más pudieron haber? ¿Qué es lo que notaron que era más común aquí? Un pensamiento apocalíptico, Entre pensamiento apocalíptico, ¿qué más? Era el fin del mundo. ¿Qué pensaban? Porque eso provocó, eso sí, el apagón en España les provocó un cuadro de qué. De histeria colectiva. Exactamente, sí, era una histeria colectiva impresionante. O sea, sí que si nosotros quisiéramos tomar un ejemplo de un cuadro de histeria, de histeria colectiva, el de España es el mejor ejemplo de todos. Sí. ¿Por qué? Porque era lo que sucedía entre que ya pensaban de que era el fin del mundo, los servicios se van a acabar, esto cómo es posible, sí. Entonces, pero también salió a relucir la parte de ideología, de una cuestión ideológica de, es que nosotros, ¿cómo vamos a vivir eso? Sí, o sea, nosotros estamos, vean dónde estamos. Hace años, hace como 3 años creo, hubo una serie de inundaciones en Alemania. No sé si ustedes recuerden, pero bueno, es probable que no. Pero hace como 3 años hubo una serie de inundaciones en lo que fue estas regiones de Europa, de España, de Alemania, Polonia, zonas por ahí, Austria y demás, ¿no? Y hubo una serie de comentarios que yo la verdad me estaba riendo mucho, pero sí tienen, no es que tengan razón, pero sí es como de, ok, ¿qué está pasando con su pensamiento? Y salió a relucir su pensamiento muy clasista de los alemanes, sobre todo, porque fueron, principalmente Alemania, fueron a las regiones más afectadas. En la parte de inundaciones, ellos no se explicaban por qué ellos estaban pasando por ese tipo de inundaciones y tenían que tener lugares para poder, refugios, albergues y demás. Sí, de hecho, unas personas de ellos mismos comentaban, nosotros no somos Latinoamérica para tener que vivir esto. Sí, y eso era un pensamiento, o sea, esta fue una expresión de una persona, pero era un pensamiento colectivo. Sí, ellos decían, ellos creían, bueno, sí, decían y sentían de que, ¿por qué ellos tienen que pasar por ese tipo de cosas cuando son Alemania? ¿No? Que muchas veces decimos, es que es tecnología alemana. No, pues es de la mejor. Ajá, pues sí, podrá ser de la mejor y todo lo que quieran, pero ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues cuando ellos se enfrentan a situaciones como una inundación, lluvias severas, afectaciones de este tipo, pues lo primero que dicen, pues, ¿qué hago? ¿No? Así de, pues nosotros no somos Latinoamérica como para tener que estar viviendo todo esto, así de, pues perdón por ser país en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, vean también esta parte de los lugares, cómo influye también en el tipo de pensamiento, ¿sí? Entonces, aquí también vamos a ver un impacto. Lo que les decía, les comentaba de este reportaje que nota que vi, que también me llamó la atención. Incluso ustedes mismos van a poder notar esta diferencia de los lugares. No es lo mismo, bueno, no es lo mismo la Facultad de Medicina de la UNAM que la Facultad de Medicina de la Náhuac. Sí, la Náhuac tiene medicina, o es la Ibero. No, la Náhuac tiene medicina, ¿sí? Que la Facultad de Medicina de La Salle, que la Facultad la Facultad de Medicina de West Hill, la Facultad de Medicina de la UAM, la facultad, no, no es facultad, la Escuela Superior de Medicina del Politécnico.
Sí. Entonces, vean aquí también estos lugares, el contexto en el que se forman. No sé si ustedes han tenido compañeros ahorita de otras facultades, de otras escuelas. En el hospital donde están, ¿hay personas de otras escuelas? No, doctor. ¿Ustedes son los únicos? Chale. A nosotros y los pasantes, pero no nos juntamos, o sea, no nos topamos mucho con los pasantes. Mm. Vean incluso entre ustedes cómo establecen luego las jerarquías de repente son intrínsecas. Sí. Entonces, toda esta parte de los lugares, del tiempo, del lugar y luego también la parte de las personas son contextos completamente diferentes, completamente que tienen un impacto en el desarrollo de la salud, ¿no? En la cuestión ya de los individuos, pues son muchas cuestiones que entran en juego, desde el nivel educativo, la forma de responder, de resolver a los distintos situaciones que se viven, la parte de eh, en los contextos socioculturales también tienen este impacto. Por ejemplo, las personas que optan por cuestiones naturales, hay personas que toman la decisión de, es que prefiero lo natural, prefiero la herbolaria, y hay otras personas que, pues, no tengo de otra, tengo que recurrir a la herbolaria porque es lo único que tengo en el área, ¿no? En la zona donde vivo, es lo único que hay y llegar al hospital me implica 3 horas, ¿no? Vean esta diferencia. Y de hecho, incluso nosotros en esta parte de las diferencias culturales lo estamos viendo, ¿no? Sobre todo aquí, por ejemplo, en lugares como Cancún, lugares como Oaxaca. Lugares como Cancún y Oaxaca estamos teniendo una invasión impresionante de extranjeros que ante situaciones, no sé, pues, que viven y que tienes que resolver de cierta manera pues ellos están así como, ¿cómo dicen? Estas expresiones de van con la Pachamama y se ponen a cantar y se ponen en un trip súper loco, pero finalmente, y para el resto de las personas es así como de, dude, espéralo, esto es parte del día, ¿no? O sea, para nosotros es así de, bueno, pues no hay de otra, tienes que resolver, tienes que hacer las cosas. De nuevo retomo lo de España, ¿no? Así de, pues, su apagón nada más duró 1 hora. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido apagones de más de 2 horas, de 3 horas, 4 horas? Desafortunadamente, la parte de inundaciones, ¿no? Lo que implica el hecho de que existan este tipo de casos de inundación, ¿cómo nos vemos afectados? ¿Sí? De hacerme 1 hora de mi casa al lugar donde trabajo o lugar donde estudio me hago 2, 3 horas, 4 horas y luego llegan y les avisan que pues se suspendieron las clases, ¿no? Entonces, vean ahí también el impacto que hay, ¿no? Entonces, esta parte de los rasgos individuales, los rasgos personales también nos van a permitir responder distinto a las cuestiones de las enfermedades. Yéndonos más en un contexto de salud, incluso también las cuestiones genéticas, cómo tienen un impacto. Por ejemplo, estos casos de cáncer que conforme si la abuela o el abuelo tuvo cáncer, el hijo tuvo cáncer, el nieto, pues bueno, la probabilidad de desarrollar cáncer es muy alta. ¿Por qué? Porque ya tienes antecedentes heredofamiliares para desarrollar una enfermedad. Pero una cosa es que tengas estos antecedentes heredofamiliares para desarrollarlo y tengas un factor determinante que sí o sí lo vas a desarrollar. Son cuestiones completamente diferentes. Hay factores de riesgo y hay factores determinantes para el desarrollo de enfermedades. Incluso las enfermedades de cuestiones de índole mental. Ha sido en ocasiones cuando hablamos muchas veces de este tipo de cosas con personas, por ejemplo, los mayores, ¿no? Los mayores me refiero de 50 para arriba, no los mayores como yo. Este, 50, 60 para arriba, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues cuando les empiezan a hablar, no, es que la salud mental y no sé, ¿han hablado ustedes con sus abuelos o con sus padres de estas cuestiones de salud mental? ¿Les han comentado? ¿Han jugado la carta de es que mi salud mental está en riesgo?
Ajá. Bueno, sí he hablado de eso, más que nada. Bueno, Y les he más o preguntado, menos, ¿no? ¿De qué opinan ajá, ajá. ¿Y cuál ha sido la respuesta? sobre esta reacción de mi abuelo? Fue que uno se pusiera a chambear para que no pensara esas cosas. Bueno, que no Ok, crean en la salud sí, sí, mental. sí. Y es muy válido también la forma de respuesta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nunca les hablaron de eso. Eso no importaba anteriormente. ¿Alguien más? Aquí sí se presta para que opinen de formas diferentes, no se me duerman tanto. No, la verdad es que no. Ok, hay quienes no. ¿Nadie más? ¿Solamente uno? Pues o sea, ¿Será? lo intenté aplicar y no funcionó porque fue como que, sí, no, y cambiamos de tema y yo, ok. Ok, ¿por qué no funcionó? ¿Qué le dijeron? O sea, es que ese tipo de contextos necesitan. Pues nada, o sea, traté de aplicarla de por mi salud mental. Me dijeron, ¿a poco sí? Y yo, sí. Y ya de que me dijeron, pues no. Y yo, ok. Sí, es como completamente ignorado, pero ahora aquí voy. ¿A qué le atribuye esa reacción? ¿Qué cree que hayan querido decir? Porque aquí alguien puede decir, no, pues sí, bye con lo que estás diciendo, pero ¿de dónde viene esa reacción? Pues probablemente sea por la educación que se tenía en ese entonces. Bueno, la falta de educación más bien que se tenía en ese entonces, porque no estaba como tan visualizado la cuestión de la salud mental, probablemente. ¿Mm? Esa pues, esa es una. ¿Alguien más? Pues ese, ¿cómo le dicen? Bueno, esa educación también en la parte que tuvieron antes de que el psicólogo es para las personas locas y todo eso, y también de que no solo en hombres, sino en mujeres de antes también que pues no podían hablar de sus sentimientos porque pues era para débiles. Entonces, en un mundo donde anteriormente era feo y tenían que ser fuertes para sobrevivir, pues llegó un punto donde se bloqueaban sus sentimientos. Ujú. Sí, por ejemplo, estos casos, ¿no? Que cuando de repente nosotros decimos, es que yo sí necesito ir a terapia, o necesito ir al psicólogo, o incluso que llega al grado, ¿no? De decir, es que pues al final tengo que ir al psiquiatra. ¿Y qué es lo que sucede? Pues uno toma la decisión, va al psiquiatra y muchas veces lo que sucede con el entorno familiar es que, pero tú no estás loca o tú no estás loco, tú no estás trastornado o trastornada, tú no tienes esto, no, yo te eduqué bien, ¿no? Inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? La familia toma ese papel de que es que yo te eduqué bien, yo te preparé. ¿Cómo es posible que estés así? No. Si se dan cuenta que al final como que la familia de repente toma asume que es como no me gusta usar mucho la palabra culpa, pero pues, es como que se hacen responsables en ese sentido. Pero es que tú no estás mal de la cabeza, porque implica también que les abren una puerta para poder también analizarse a sí mismos. ¿Sí? Entonces, muchas veces también, por ejemplo, yo me he encontrado, más me ha sucedido en el ambiente laboral que familiar. En el ambiente familiar sí somos conscientes. Otro detalle, antes de pasar un pequeño paréntesis, pequeño gran paréntesis, una realidad también aquí es que nosotros somos más conscientes y más, podremos decir sensibles, más sensibles y más conscientes a la existencia de diversas patologías, enfermedades y condiciones en la medida que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestros contextos sociales cercanos, familiares,
y demás, distintos eventos. Por ejemplo, en mi caso, esto sí, luego de repente siento que mi familia a veces se ha de sentir como muy, muy ventilada por mí. Por ejemplo, en mi caso, de mi caso muy particular, yo crecí entre hospitales, yo viví entre hospitales. Conozco la perspectiva del hospital desde el ser familiar de una persona internada, una persona que acude al servicio, como la parte de el hecho de estar del otro lado, de haber tenido el contacto de formar parte de un hospital como estudiante, como parte de hacer mi servicio social, hacer diversas actividades, como también el ser hijo de alguien que trabaja en un hospital y que pues no había de otra, ¿no? El mocoso tiene, no hay dinero para tener niñeras, entonces, pues el mocoso tiene que ir donde va su sacrosanta madre, ¿no? Entonces, y pues, ¿qué es lo que te dan en ocasiones para jugar? Pues yo tenía entre mis manos el Gaiton y pues, no habré leído lo que decía el Gaiton, pero veía las imágenes y empezaba medio a verlos, ¿no? Entonces, y me llamaban mucho la atención los libros de medicina porque tenían muchos esquemas. Entonces, de repente, pues yo empezaba a ojearlos. Entonces, esa parte de el tener ya un contacto con el hospital de distintos ámbitos, pues sí te hace tener una perspectiva completamente distinta. Tener familiares con algunas condiciones como síndrome de Down, con cuadros de epilepsia, te hace incluso responder completamente diferente. ¿No? Entonces, y también te hace sensible. El saber que existen neurodivergencias, inmediatamente tú te fijas en detalles que otros pasan por alto. Sí, entonces, en ocasiones, por ejemplo, en esta parte de la docencia, cuando los tengo presencial, porque realmente en línea me cuesta mucho trabajo, pero cuando los tengo en presencial, inmediatamente voy detectando quiénes tienen neurodivergencias, quiénes tienen distintas formas de aprender y entonces hay materias que se prestan, enfocar la manera de aprendizaje a cada uno de los alumnos o con los alumnos en los que detecto. Entonces también el enfrentarnos a estos distintos ámbitos y contextos en los entornos familiares y en los entornos sociales cercanos es lo que nos hace más sensibles. Ahora, volviendo a la parte de las cuestiones de salud mental, ¿qué es lo que muchas veces sucede? En estos contextos, anteriormente era mucho de, es que el psicólogo, el psiquiatra, es para los locos. ¿No? Y entonces es una creencia que se arraigó tanto en las generaciones que inmediatamente cuando escuchan, es que voy al psicólogo, ¿que estás loco? ¿Que estás trastornado? ¿Que tienes esto? ¿Que tienes aquello? Entonces inmediatamente ya se empieza a hacer esta parte de juzgar. Sí, no se conocía porque no se estudiaba, porque no se creía que tuviera esta parte de importancia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el paso del tiempo? Pues resulta que sí es importante, que sí hay un impacto. Ahora, muchas veces también, ¿qué es lo que en ocasiones llegamos a decir, ¿no? Es que anteriormente las generaciones, pues ellos ya se acabaron los terrenos, ya se acabaron los recursos. No exactamente, sino también sus formas de vida, sus estilos de vida eran completamente distintos. El estilo de vida de anteriormente, pues, daba suficiente tiempo para realizar diversas actividades o para involucrarse en distintas actividades, lo cual dejaba de lado el ver la parte de salud mental, el ver la parte de, ok, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? O la parte del acceso a las oportunidades, ¿no? Tan solo la parte de las mujeres. Cuando decimos, es que las mujeres estaban restringidas. Sí y no, ¿sí? Podemos decir, no estaban restringidas del todo, tenían una limitación nada más, sí, pero no tenían una restricción. No es lo mismo una restricción que una limitación, eso sí, sí. Entonces, tenían la parte de limitaciones, ¿por qué? Porque la sociedad decía, es que la mujer nada más debe de centrarse en esto. Sí, no tenían un acceso restringido a otras actividades, pero también había actividades que requieren como más cuestiones físicas que cuestiones también, cuestiones de mentalidad,
¿no? Cuestiones o cuestiones más, las cuestiones más de pensamiento que involucran el desarrollo del pensamiento y hay otras actividades que involucran la parte del desarrollo físico. No es que no lo pudieran hacer, lo podían hacer completamente diferente. Entonces, pero pues la sociedad anteriormente decía, no, es que su papel no es estar ahí, ¿no? Entonces también esa parte de ir evolucionando y ir desarrollando tiene que suceder con el paso del tiempo. Ahora, eh, en los contextos de cuestiones de salud mental, pues muchas veces no se les permitía, no se les enseñaba a sentir, ¿no? Muchas veces, cuando abordo esta parte también le digo, le digo de los alumnos, cuántos de ustedes no hubieran preferido tener padres con actitudes distintas, ¿no? Con actitudes distintas. No estoy diciendo que otros padres, ¿no? Que reaccionaran diferente. Pero hay algo también importante que aquí debemos de analizar. No les podemos pedir a papá, a mamá o a los abuelos que reaccionen diferente cuando ellos no tienen esa información. Sí, entonces es eso. ¿Cómo le voy a pedir algo que no tiene? Algo que no tuvo. Y llega a ser complejo que se den cuenta. Sí, para esto sí voy a necesitar que prendan la cámara porque sí necesito, aquí sí necesito más o menos ver sus reacciones para que pueda yo estar seguro de que me están entendiendo lo más que se pueda. Mm, mm, mm. Y esta voy a dejar de compartir, ¿sí? Entonces, aquí una realidad y algo que sí, yo sé que por eso